Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que revisa el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy revisamos una jornada interesante en la Unión Europea, las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar entre el 23 y el 26 de mayo para elegir a 751 eurodiputados en una jornada en la que participan 28 países, incluido Reino Unido. En este sentido, nos preguntamos sobre la relevancia de estas elecciones de cara al proyecto supranacional comunitario, la correlación de fuerzas que se vive en la Eurocámara y las familias políticas europeas, así como el ascenso del populismo que está teniendo lugar en el viejo continente. Les pido por favor que me acompañen. Aunque con un pronóstico de poca participación, alrededor de 427 millones de ciudadanos europeos fueron convocados para acudir a las urnas entre el 23 y 26 de mayo de 2019 a fin de elegir a 751 legisladores del Parlamento Europeo. Se trata de una de las elecciones más importantes en la historia de ese continente, al ser la primera que se celebra después del referéndum de 2016, por el cual el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea. Sin embargo, como el proceso del Brexit aún no concluye, aquella nación ocupará los 73 escaños que le corresponden. De igual manera, son los primeros comicios después de la crisis migratoria, por la que tan solo en 2015 llegaron a la Unión Europea más de 1 millón de desplazados, la mayoría por conflictos en Siria, Irak y Afganistán, o que huían de las guerras y pobreza del continente africano. A esto se suma el movimiento de los chalecos amarillos, iniciado en Francia en octubre de 2018 y que se extendió en menor medida a Bélgica, Países Bajos, Alemania, España e Italia para protestar contra el alza en el precio de los combustibles, la injusticia fiscal y la pérdida del poder adquisitivo. Por otra parte, las votaciones al Parlamento Europeo resultarán en nuevos dirigentes de la Unión Europea, dado el papel directo que tendrán los legisladores para elegir a quien presidirá la Comisión Europea, el órgano ejecutivo del organismo internacional y que en los últimos 5 años ha ocupado el conservador Jean-Claude Juncker. Los 8 grupos políticos del Parlamento Europeo son el Partido Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, los Conservadores y Reformistas Europeos, la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, la Izquierda Unitaria Europea, el Grupo de los Verdes Alianza Libre Europea, el Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa y el de Europa de las Naciones y de las Libertades. Contra todo pronóstico, Reino Unido participa en las elecciones que se van a celebrar al Parlamento Europeo entre el 23 y el 26 de mayo. Nadie pensó que los británicos iban a esquivar la fecha del 29 de marzo para salirse de la Unión Europea e imponer una nueva fecha límite hasta el 31 de octubre. Y es que la dupla de trabajo basada en la fórmula de Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, será recordado bajo una falla mayúscula: haber permitido la ruptura de la Unión Europea pese a haber entregado mejores cuentas en materia de recuperación económica, cuando ya estamos cumpliendo más de 10 años de aquella crisis financiera internacional 2007 y 2008 que llevó a la Unión Europea a una década perdida. En esta ocasión, mientras que todavía no se materializa el Brexit, los británicos tendrán que elegir a 73 eurodiputados de 751 en disputa de la Eurocámara. Europa está viviendo un momento bastante complicado, de bastante incertidumbre, de sobresaltos y de la herida abierta que ha significado todo el proceso del Brexit, que no termina de cerrarse, no termina de definirse, y por eso incluso los números para esta elección del Parlamento Europeo tuvieron que volver a hacerse o rehacerse, porque ya se había hecho el cálculo que el Reino Unido estaría fuera y de los 751 eurodiputados, bueno, bajaría a 705. Sin embargo, ante la condición que se le puso por parte de Bruselas a Theresa May, con el aplazamiento de la fecha de salida, pues se le obligó al Reino Unido a participar en las elecciones, con lo cual se están jugando los 751 escaños que hay en la Eurocámara, con la complejidad también de esto, donde está en juego igualmente la credibilidad del proyecto europeo, un proyecto europeo que ha sido lastimado, que ha
tenido una mella importante por el ascenso de los partidos extremistas. Solo 4 países de los 28 de la Unión Europea no tienen problemas con el ascenso de partidos de extrema derecha. Se pierde a un Estado grande, a una de las 7 economías más importantes del mundo, al centro financiero más importante de Europa, ¿no?, que es Londres. Pues sí, y también es una potencia militar, junto con Francia, la más importante del continente europeo. También es un miembro del Consejo de Seguridad con derecho a vetos. Así se pierde la participación de una gran potencia. Pero por otro lado, también es cierto que con la salida del Brexit y después, bueno, con esto del Brexit y con todas las crisis que ha habido en la última década, hemos visto una cierta, digamos, cohesión para lidiar con la crisis y que ha generado mayor unidad entre los Estados miembros, y de hecho no hemos visto que haya fisuras dentro de la Unión Europea a la hora de lidiar con la salida del Reino Unido. Hemos visto una posición muy unida detrás, muy fuerte y muy sólida detrás de Michel Barnier, y no hemos visto que se armen campos ¿no?, a favor o en contra de una salida más amable para el Reino Unido. Entonces yo sí creo que ahí hay una fortaleza, y de hecho también se fortalece Francia como potencia militar principal y dirigiendo una política exterior. La salida tentativamente estaba programada para el 30 de marzo, como es el conocimiento de todos, ¿no? Salían el 30 de marzo, se aplaza, y el último aplazamiento se da hasta octubre de este año. Quiere decir que ahorita la participación va a ser normal, pero sigue sin existir una situación real de que nos pueda abrir la puerta de un nuevo referéndum y que vayan a cambiar las cosas. Mientras no haya una ventana hacia un referéndum, quiere decir que solo hay un aplazamiento. ¿Y qué se persigue en el aplazamiento? Básicamente una renegociación de cómo va a ser la salida. Eso es al menos lo que hasta el día de hoy se percibe. Va a darse también la salida de Theresa May. Va a haber una recomposición nuevamente en el gobierno británico, y también tenemos que ver la conformación de la propia Gran Bretaña. Si recordamos, en 2016, cuando se da el referéndum, un 52% vota por el Brexit, por esa salida, y un 48% no querían esa salida. Sin embargo, también se da en relación a los países. Mientras Escocia e Inglaterra ven por la salida, Gales, Irlanda del Norte deseaban permanecer. Resulta sintomático que bajo la presidencia semestral de la Unión Europea se celebren elecciones a la Eurocámara bajo el gobierno populista de Rumania en manos de Viorica Dăncilă. Las fuerzas nacionalistas y nativistas que amenazan desde dentro el experimento geopolítico supranacional más importante del siglo XX. Bajo la embestida de sacudir el establishment y modificar el statu quo, el bloque comunitario enfrenta el juicio de las urnas que marcarán un parteaguas, impulso o freno a la Unión Europea. Y es que los signos del malestar son muchos. El Brexit, los chalecos amarillos, la crisis de migración, la alianza de gobierno antisistémica en Italia, por cierto, la tercera economía europea y miembro fundador de la Comunidad Europea del Carbón y Acero, y los gobiernos antieuropeos de Hungría y Polonia. Todo ello sucede cuando el eje francés-alemán enfrenta dificultades, pues Emmanuel Macron ha generado desencanto en la población y la canciller Angela Merkel anunció que no buscará una nueva reelección en el país germánico. Sí encontramos desde luego el caso de países exsocialistas que se incorporaron a la Unión Europea y que tienen un corte, como lo comentas, nacionalista a ultranza. Es muy claro el caso de Hungría con Orbán, con Víctor Orbán. Es claro lo que pasa en Rumania, o claro lo que pasa en Polonia, que hoy reclama ser el quinto país europeo cuando salgan los británicos, ¿no? Así de ese tamaño. Pero además de estos países que estamos mencionando, hay países que anteriormente quizá no hubiéramos pensado estuvieran en esta dinámica, ¿no? Está desde luego la Italia de Salvini, está también el caso de Austria, muy significativo en todos estos temas
entre xenofóbicos, algunos, como el caso de Hungría, hasta eurofóbicos, ¿no? Porque ellos son húngaros antes que buscar esa apertura en el marco de libertades que ofrece la Unión Europea. Y ese tipo de movimientos de ultraderecha obviamente está permeando todo el mapa europeo. Por la manera en que se hacen las elecciones, la gente en general vota por temas más locales. No tanto está pensando en Europa, sino que está pensando en su partido político nacional o en castigar al gobierno en turno a nivel nacional o incluso regional. Y no necesariamente está pensando en esos términos, pero cuando esos eurodiputados llegan al Parlamento, claro, se alinean con fuerzas pro o anti. Está sobre todo en juego cuál va a ser el porcentaje que obtengan los grupos nacionalistas, los partidos políticos antieuropeos o antisistema, que en los últimos 10 años de la crisis para acá han ido teniendo un papel cada vez más importante en las elecciones nacionales y en algunos lugares pues gobiernan incluso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el Parlamento Europeo cuando ya no tengamos la fisura tradicional izquierda-derecha, sino más marcadamente los pro y los anti-europeos? Hay un dejo de nostalgia, ¿no? Ahora también presente en estos comicios al Parlamento Europeo. Nostalgia para aquellos que veían en el proyecto europeo un proyecto muy sólido, muy fuerte, a muy largo plazo, y la nostalgia también para aquellos que extrañan quizá el que sus gobiernos nacionales tomaran todas las decisiones, ¿no? Entonces, esta parte también está en juego. La Unión Europea vive, antes que otra cosa, una crisis de valores. Se ha tardado mucho la Unión Europea en reaccionar ante posiciones como la de Polonia o la de Hungría. Ahora, ¿no?, también está en juego el tema de Rumania, que tiene la presidencia del Consejo de la Unión Europea, y por otro lado, la Comisión Europea ya le ha advertido que le puede aplicar el artículo 7, una suerte de sanción en las votaciones del Consejo Europeo, de la Unión Europea, por ejemplo, por temas de haber violentado el Estado de Derecho. Las elecciones al Parlamento Europeo serán una especie de referéndum sobre el desempeño, la eficacia y la forma de gobernar del bloque comunitario. Una unión de 28 países que camina a ritmos dispares, asimétricos y distintas velocidades entre países pequeños y grandes, industrializados y menos desarrollados, centrales y periféricos, y bajo su condición de acreedores o deudores. Precisamente las fuerzas nacionalistas y nativistas buscarán convertir este referéndum en una suerte de consulta pública sobre las políticas de migración sustentadas en fronteras porosas o cerradas, la Europa más cerrada, xenófoba y portadora de un sentimiento localista que contrasta con aquella Europa más abierta, tolerante y solidaria. En estas elecciones también se jugarán dos fuerzas contradictorias, aquellos actores pro-globalización y aquellas fuerzas anti-globalizadoras. En estas elecciones se juega elevar y perfeccionar las instituciones supranacionales de la Unión Europea o imponerles un freno. Lo que está sucediendo ahora es que está cambiando esta idea. La Unión Europea ya no se va a ampliar mucho más allá de los Balcanes, entonces ya digamos que eso está más o menos estabilizado. Tampoco creo que haya una integración mayor, digamos, muy importante. Lo que sí hemos visto en varios frentes, Emmanuel Macron lo planteó así, se va a cambiar el énfasis hacia una Europa que protege, ¿no? Y tanto Macron como varios grupos de extrema derecha que ahora están teniendo un auge importante en muchos países de Europa, están promoviendo eso. ¿Proteger de qué? Bueno, cada quien habla de cuestiones distintas, ¿no? Unos piensan en proteger de la migración, otros piensan en proteger a lo mejor de Estados Unidos, de Rusia o del terrorismo, ¿no? Pero sí, ciertamente, yo creo que no, el debate ya no va a ser más integración, sino como para qué, como para proteger más. Esa es la nueva palabra que parece que está funcionando. Y en algunos casos eso va a significar, para algunos,
más control nacional de ciertas cosas y en otros casos significará quizá reforzar a las autoridades europeas. La Unión Europea enfrenta una crisis profunda y una serie de incertidumbres sobre su futuro. Los valores, principios e ideales de la Unión Europea basados en la democracia, la solidaridad, la apertura, la tolerancia y la justicia social están siendo ocupados por el conjunto de miedos y prejuicios que han sabido capitalizar con toda astucia los partidos populistas y euroescépticos. En este contexto es importante robustecer todo el tema relacionado con la identidad europea y tratar de reconectar el proyecto comunitario con el ciudadano común y de a pie. Esto se torna en una cuestión de gran calado cuando estamos viendo y se está atestiguando el desarrollo de la política identitaria. A los jóvenes de la Unión Europea que votan poco, que se han mostrado indiferentes ante las urnas, hay que decirles que también hay que defender la institucionalidad democrática europea, porque no está garantizada ni la democracia ni tampoco la paz, y que ha habido éxitos muy importantes y concretos de la Unión Europea que los han beneficiado. Por ejemplo, el programa Erasmus, la cuestión relacionada con el Wi-Fi gratuito en los espacios públicos de la Unión Europea, la circulación libre de personas en el bloque comunitario, así como la lucha para combatir el cambio climático. Esta legislatura va a tratar primero de rescatar al proyecto europeo, ¿no? O rescatar cuando menos la credibilidad en el proyecto europeo, ¿no? Que ha dejado de conectar con los ciudadanos y sobre todo con las nuevas generaciones. Por eso se prevé que, bueno, en las últimas elecciones del 2014, la abstención de los jóvenes fue del 75%, ¿no? Entonces va a ser clave la votación de los jóvenes y a ver si es cierto que la Unión Europea está conectando con las nuevas generaciones, ¿no? Que son las que les ha tocado el resabio de la crisis económica, cuando el panorama económico a nivel mundial tampoco es precisamente halagüeño. El principal problema, creo, sí radica, como en muchas sociedades, la no participación en los procesos de elección popular. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy tenemos claro que en la propia Inglaterra puede haber arrepentidos de ¿por qué nos vamos a ir si no estamos convencidos de irnos? Pues porque los jóvenes no participaron. O sea, los jóvenes no salieron y no votaron. Y los esfuerzos que hay, porque hoy la juventud o las juventudes de cada estado o nación de esos 28 estados europeos participen, ha sido un punto estratégico en el desarrollo de las campañas políticas. Y los gobiernos han tratado también de incentivar la participación de los jóvenes. Un caso muy concreto es el de España. En España, la manera en que se ha tratado de incentivar al joven español para que participe en las próximas elecciones parlamentarias europeas ha sido gigantesco como esfuerzo. La pregunta es, ¿lo está haciendo España? ¿Y de los otros 27? En su origen es muy tecnocrático el proyecto. La idea es, por medio de acuerdos técnicos y de dar resultados y ser eficaz, ir construyendo esto poco a poco. Entonces, a la hora de explicarlo al gran público no se ha sabido durante muchos años hacerlo. Pero me parece que por otro lado las crisis que se han vivido pues han dado mucha visibilidad a la Unión Europea que antes no tenía. Y al final, bueno, pues los Estados miembros, muy a su pesar, sacaron adelante el euro, cueste lo que cueste, como dijo Mario Draghi en su momento, y también han estado, digamos, tratando de cooperar para resolver muchas otras cuestiones, entre ellas la del Brexit. Entonces yo creo que sí hay ahorita, se habla más de la Unión Europea que hace 5 años, y se habla a lo mejor en términos más positivos en muchos casos. Pero bueno, sí sigue siendo un problema el que las nuevas generaciones, los jóvenes, no confían tanto ya en los sistemas de partidos y en la democracia representativa como maneras de incidir en lo público, ¿no? Están más metidos en sus redes sociales, están metidos más en a lo mejor ONGs o en otro tipo de formas de participación política o en ninguna.
Los 28 países de la Unión Europea están llamados al juicio de las urnas en el transcurso de 3 días, una legislatura nueva que se formará el 2 de julio. La pregunta es, y la disyuntiva que enfrenta la Unión Europea es si van a elevar y perfeccionar los niveles de integración supranacional o por el contrario se les va a imponer un coto y un freno a esta ruta ambiciosa. Y dependiendo del resultado electoral, se marcarán y se delinearán las líneas de trabajo que enfrentará la Eurocámara para los próximos 5 años. Por ejemplo, ¿se completará o no la unión monetaria? Es una pregunta que está al aire. ¿Se convertirá el mecanismo financiero europeo en una especie de Fondo Monetario Internacional al estilo europeo? ¿Se va a crear la figura del ministro de Hacienda del bloque comunitario y también se avanzará en definir y homologar los criterios sobre el problema de los migrantes y los refugiados? Todas estas preguntas tendrán una respuesta a finales de mayo. Este factor creo que también es importante. Por supuesto, juega el tema de la migración, de la crisis de refugiados, de la posición que ha tenido la Unión Europea, también quizá muy tibia, ¿no? O sea, diciendo, bueno, pues que cada quien diga cuántos refugiados quiere recibir. Ha faltado firmeza. Digo, la ha habido de parte de alguien que ha defendido de manera clara el tema de la migración y el refugio, como es Angela Merkel, pero no necesariamente desde las instancias de la Unión Europea. Recordemos que hace un par de años el propio presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, decía pues que ya no vengan los migrantes, ¿no? Como si por arte de magia esto ya lograra persuadir a quien huye de condiciones extremas de pobreza o de violencia o de amenazas a su vida, ¿no? Entonces, esta incomprensión, ¿no? que además choca con lo que motivó la creación misma de la Unión Europea, los valores de solidaridad, de paz, de respeto a la identidad nacional. Pues habría que voltear a eso, ¿no? Quizá los actuales líderes europeos han abandonado también el proyecto europeo en su origen. Víctor Orbán, con sus ideas nacionalistas, aprovechó en su momento todo el transitar migratorio de los sirios que huían del problema del Daesh y lo asumió como una estrategia política para influir en la población y en los votantes, asumiendo que estos sirios eran terroristas. Al marcarlos o al ponerles ese traje de terroristas, el resultado fue contundente. 159 escaños de los 199 escaños que hay en Polonia son del gobierno de Víctor Orbán. Lo que pasa es que se está dando una redefinición, yo creo, de qué significa Europa. Porque lo que estoy viendo es que algunas de estas fuerzas llamadas populistas, que son muy diversas, la verdad es difícil como definir exactamente algo que las englobe, además de ser antisistema. Realmente ninguna busca el Brexit fuera de los británicos. No hay partidos ya que estén abogando por destruir a la Unión Europea o salirse de la Unión Europea. Fuera de los británicos, ninguno de los populistas está en ese plan en el continente, sino que más bien eso, buscan retomar el control nacional, redefinir algunas de las políticas, tener más incidencia en la toma de decisiones, pero no necesariamente están pensando en destruir Europa. Sí preocupa que algunos de estos partidos tengan como parte de su base ideológica lo que en Hungría se llama democracia iliberal, ¿no? Y que en algunos países estamos viendo pues que se socava la independencia de la prensa y de los medios de comunicación, del poder judicial, que se juega con la redistritación para ganar mayorías importantes, cuestión que en Europa no se veía mucho, la verdad, antes. El Parlamento Europeo está conformado por distintas familias políticas que se organizan no por nacionalidad, sino por la consistencia política e ideológica.
Estas familias deben contar al menos con 25 eurodiputados de 7 países distintos para que puedan ser reconocidos como tales dentro de la Eurocámara. En la conformación de la 8ª legislatura, 8 grupos políticos representaron los diversos intereses de la Europa comunitaria, siendo sus 2 principales fuerzas el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, cuyos porcentajes de respaldo ciudadano fueron en 1999 del 66% y en el año 2014 del 55%. ¿Podrán estos 2 partidos tradicionales y más grandes superar la barrera del 50% en las elecciones de mayo del 2019? Esta pregunta resulta pertinente cuando estamos atestiguando el ascenso y la furia del populismo, la fuerza que promete arrancar el 30% de los escaños totales, según advierten las encuestas. Si nosotros habláramos ya de manera un poquito más específica, y a lo mejor me estoy adelantando pero a la propia entrevista, pero si habláramos como con más detalle de cuál es la conformación europea, la conformación tradicional europea hasta hoy ha sido de tipo bicameral. Este tipo bicameral enfrenta por una parte a los gobiernos de corte populista y por la otra a los gobiernos socialdemócratas que por ahí también están en el escenario. Pero hoy los movimientos antisistémicos y los movimientos eurofóbicos, decía yo, xenofóbicos, están permeando de manera muy significativa. En el escenario de las elecciones que ha habido, no del Parlamento, pero sí España o lo que está ocurriendo ahorita previo en la parte de Portugal, lo que nos da muy claro es el sentir de que la derecha está avanzando, que la derecha está creciendo de manera significativa. Y en el caso del Parlamento Europeo, tras las elecciones que vengan a finales de mayo, lo más probable, de acuerdo a los sondeos y a cómo va el proceso, es que aunque no alcance ese tipo de movimientos, de partidos, no alcancen a tener una mayoría, sí van a tener una fuerza muy significativa en el Parlamento Europeo. Las previsiones le dan al Partido Popular Europeo, que es el Partido Demócrata Cristiano dentro de la Eurocámara, aproximadamente 183 escaños, ¿no? Al Partido Socialdemócrata 135, a los liberales, ¿no? Este partido de centro, que jugará un papel muy importante seguramente en alianza con los 2 partidos mayoritarios, ahí va a estar el foco, ¿no? Y luego tenemos a los partidos extremistas que entre todos, la combinación entre todos dan aproximadamente 150 escaños, ¿no? El tema es que las distintas fuerzas del Parlamento Europeo, los grupos políticos, pues atraerán no a todos en un grupo parlamentario, sino que ahí habrá un fraccionamiento de las posiciones y aunque no va a ser determinante la fuerza que tengan los partidos de extrema derecha, justamente por esta fragmentación y porque se les tratará de aislar, sí van a ser una piedra en el zapato. Por lo que yo he visto en elecciones nacionales, es probable que el centro izquierda, los socialdemócratas, que es, digamos, la segunda fuerza más importante, caiga, más que el Partido Popular. O sea, lo más probable es que las 2 grandes familias, que son el centro izquierda y el centro derecha, pierdan espacios y que los principales beneficiados sean los extremos. Eso es lo que se puede ver. Es posible también que el centro de estos liberales, la alianza de liberales, crezca, porque ahí está el partido de Macron, el nuevo partido de Francia, ¿no? De En Marche. Entonces, bueno, esto probablemente les trasvase varios diputados que actualmente Francia tiene, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista. Pero lo que más va a crecer probablemente sean los extremos. Entonces vamos a ver mayor fragmentación en el Parlamento y estas 2 fuerzas mayoritarias probablemente… ¿Alcanzar el 50%? Yo creo que sí lo van a lograr, pero va a ser mucho menos hegemónico que antes.
Antes realmente los antieuropeos estaban en extremos muy marginales y ahora yo sí creo que estos extremos pueden llegar a arriba del 30%. Manfred Weber, el presidente del Parlamento Europeo, puede liderar los trabajos de la Comisión Europea siempre y cuando su Partido Popular Europeo sea el más votado en las elecciones de mayo del 2019. El líder, que suspendió, por cierto, la membresía del partido político Fidesz de la familia europea de derecha conservadora en marzo del presente año, un partido político antisistema y euroescéptico de Hungría. Recordemos que el partido de Viktor Orbán en Hungría ha desafiado los valores comunitarios, extendiendo su grito antisistema y antimigrante hacia los miembros del Grupo Visegrado, conformados también por Polonia, Eslovaquia y República Checa. Otra personalidad de la que debemos estar pendiente es el holandés Frans Timmermans, otro liderazgo a disputar el puesto de la Comisión Europea desde la visión socialdemócrata. Pues no olvidemos que con los resultados electorales que se conocerán el 28 de mayo, se desvelará una nueva cúpula directiva en donde, además de elegir al presidente de la Comisión y el Consejo Europeo, también se designará al presidente del Banco Central Europeo, la alta representación en el exterior y el dirigente de la 9ª legislatura de la Eurocámara. Tenemos que tener claridad en lo que fue el ejercicio anterior con Donald Tusk y con Jean-Claude Juncker, porque su ejercicio puede ser muy bien valorado en algunos aspectos, pero les tocó una etapa de transición muy complicada, porque finalmente es en esta etapa en donde el destino de la Gran Bretaña y la salida de la Unión Europea se concretiza. El papel que juegan ambos como los encargados tanto del Consejo Tusk como de la Comisión Europea Juncker es significativo en virtud de que tienen que tomar una posición firme. Bueno, a todos, de hecho, algunos le llaman el polaco de hierro, ¿no? ¿Posición firme en qué sentido? En la forma en que Gran Bretaña quiso y ha querido renegociar la salida propiamente de la Unión Europea. Esta elección es una suerte de plebiscito, ¿no?, para calificar los liderazgos dentro de Europa. ¿Sí? Es cierto que la administración Juncker hereda una Europa bastante lastimada por el tema de la crisis que estalla en 2008 y que estamos viendo las consecuencias de eso en las preferencias de los electores, porque el elector europeo ahora no ve como una amenaza a los partidos antisistema, porque son estos partidos antisistema los que se han acercado al ciudadano, ¿no? Porque los partidos tradicionales, los demócratas cristianos y los socialdemócratas principalmente, abandonaron al ciudadano durante la crisis económica y ahora los ciudadanos han abandonado a estos partidos tradicionales. Sobre todo a partir del presidente de la Comisión, o sea, desde la elección pasada del Parlamento Europeo hace 5 años, se decidió que el partido que tuviera la bancada más importante pondría a los Spitzenkandidaten. Cada grupo parlamentario pondría un candidato de su, digamos, ideología y que estos estarían ahí para estar en estos puestos que mencionamos. A la comisión iría quien quede en primer lugar, probablemente el Partido Popular Europeo, Manfred Weber, aunque hay quien dice que podría ser Michel Barnier también, no necesariamente tiene que ser Manfred Weber, hay que ver. Digamos que ese sería uno, y luego, bueno, pues en segundo lugar quedarían, creo, los socialistas. Entonces ahí puede que le toque eso al jefe del Parlamento Europeo, ¿no? Ahí está Frans Timmermans. Sí, así es. Y luego, bueno, pero también se habla de que a lo mejor aparece Christine Lagarde en el escenario, que bien podría acabar en el Banco Central Europeo, no lo sé. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que propone más Europa y no menos Europa para avivar el renacimiento comunitario, está pasando por momentos difíciles. Sobre todo porque los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo o de la llamada Eurocámara
podrán cambiar sus planes debido al ascenso del populismo que tiene lugar en el viejo continente, pero también por una situación interna delicada porque está viviendo toda aquella agenda que ha dislocado los chalecos amarillos. Por otro lado, llama también mucho la atención que el partido político de Emmanuel Macron, junto con la Agrupación Nacional, que es el nuevo partido político de la lideresa de extrema derecha, Marine Le Pen, se estén disputando el primer puesto del partido más grande de Francia en la Eurocámara. Por otro lado, no olvidemos que el mismo presidente Emmanuel Macron no está haciendo campaña dentro de la alianza de los liberales y demócratas porque no busca apostarle específicamente a ninguna familia europea. La Unión Europea se construye con base en el eje franco-alemán y hemos visto, bueno, que hay una suerte de, no solo de empatía, sino de acompañamiento importante entre Angela Merkel y Emmanuel Macron, aunque con sus diferencias, por ejemplo, en el tema de lo que tiene que ver con la zona euro. Pero, bueno, un Macron que hacia afuera, digamos, tiene créditos, pero hacia adentro lo tiene muy mal, ¿no? En su país se le está incendiando y su popularidad no deja de caer, ¿no? La propia fórmula Macron le impidió quizá en un principio y ahora está padeciendo las consecuencias de tener alianzas con otras fuerzas como sindicatos, empresarios, ahora que podrían haberlo acompañado o respaldado, ¿no? En muchos temas Emmanuel Macron se queda solo dentro de Francia y esa debilidad interna también le resta fuerza hacia el exterior. El gobierno de Macron de inicio llega débil a Francia. Es como la disyuntiva de escoger con el que creo me puede ir menos mal, o sea, ya ni siquiera me puede ir bien. Entonces, cuando un gobierno llega débil, es muy complicado que logre, no es que no lo pueda hacer, pero que logre asumir ese liderazgo, ya no digamos en Europa, en la propia Francia, porque el liderazgo de Macron está en entredicho en la propia Francia. El movimiento de los chalecos amarillos al que hace referencia es un movimiento muy delicado porque no sabemos si este sábado salen o no salen. Realmente no sabemos el sábado que van a dejar de salir. Están permanentemente en el proceso y hay razones muy claras para que esta situación se siga presentando. Si nosotros vemos los índices de empleo, si vemos las situaciones de migración y cómo se está gestando el proceso, uno de los países que tiene mayor problemática indudablemente es Francia. Por eso tanto movimiento. Pero no deja de ser un país líder en Europa y a la salida de los británicos, indudablemente el liderazgo tendría que recaer sobre todo en estos dos países. Es cierto que estas son las dos fuerzas que hoy por hoy se disputan en Francia las elecciones y que estuvieron en la elección presidencial hace 2 años. Entonces, bueno, él lo ve como una manera también de reforzar su autoridad y en muchos casos estas elecciones al Parlamento Europeo, no solo en el caso de Francia, se convierten como en un refrendo o rechazo a quien gobierna. Entonces sí, por supuesto que si pierde su partido, pues va a estar muy, muy complicado. Y también es interesante, por ejemplo, en el Reino Unido, que el tener que participar en esta elección les ha obligado a, se han creado 2 nuevos partidos, ¿no? Que antes no veíamos. Y el nuevo de Nigel Farage. Sí, sí. Que se llama Referéndum. El Brexit Party. Y hay otro que se llama Change UK, que es los que están a favor de quedarse y que son digamos, quienes se han desprendido, parlamentarios que se han desprendido de tanto de laboristas como de conservadores a favor de quedarse. Entonces, también está provocando un realineamiento o acelerando el realineamiento que ya estaba en marcha dentro del Reino Unido y de otros países. La Europa integracionista, supranacional y comunitaria se enfrenta a la Europa nacionalista, xenófoba y populista. Sin embargo, la suerte de la primera puede significar la división de la segunda,
porque estos grupos antisistema en Europa no han logrado presentar un bloque de partidos políticos unitario, simple y homogéneo para las elecciones al Parlamento Europeo. Estos partidos políticos, que son muchos dentro de la Eurocámara, están diversificados y representados en diversas familias políticas europeas, y el líder italiano Matteo Salvini ha fallado en presentar una propuesta ideológicamente consistente para que pueda aglutinar a los intereses divergentes que también comulgan dentro de los partidos antisistema. Lo que buscan estos partidos es derrumbar la visión liberal de la Europa democrática, pero sobre todo construir una Europa soberana de naciones que minimice el rol y las facultades del bloque comunitario en cuestiones relacionadas con las leyes, las fronteras, la política exterior, ciertas políticas económicas, y todo ello ha surgido cuando no están caminando por sendas homogéneas. La realidad es que sí ha habido firmeza en relación a algunos parámetros, como la circulación de las personas particularmente. Ahí tenemos un tema muy particular que es el de Irlanda, porque se había logrado conformar, cuando todos eran parte de la Unión Europea, un tránsito realmente fácil de todo lo que era los individuos entre Irlanda del Norte, Irlanda, Gales, etcétera, ¿no? Y hoy se plantea que puede haber un recrudecimiento de las fronteras nacionales, y cómo es que se va a elaborar o se va a revisar, a cuidar esta parte. Quiere renegociar la Gran Bretaña, pero ya lo manifestó Juncker desde el año pasado y lo ha seguido manifestando. No van a dejar solo a Irlanda. Quiere decir que sí, no va a haber una renegociación tal cual en esos parámetros. Ya no hay tanto consenso sobre los derechos humanos. Ya no hay tanto consenso sobre que es buena idea la ayuda al desarrollo, sobre todo ahora que se vayan los británicos, que eran como líderes en ese tema. Entonces, bueno, pues sí vamos a ver cambios importantes, y no sabemos también, cuando negocian el presupuesto en 2020 las nuevas autoridades, ¿a qué le van a dar prioridad? Si le van a seguir dando prioridad a cuestiones de desarrollo o no. O si van a quitar subsidios a la agricultura, etcétera. Eso es lo que, y sobre todo a los programas de promoción de derechos humanos en el exterior. Otra vez se pondrá a prueba el proyecto europeo también en términos económicos, las correcciones que se hicieron después de 2008 y los pendientes, como el tema del euro, ¿no? Las posiciones que han sido distintas entre un Emmanuel Macron, que apuesta por un replanteamiento, por una reforma, y la dureza que por otro lado ha manifestado sobre este tema en particular Angela Merkel. Entonces es urgente, ¿no?, replantear la parte que tiene que ver con el asunto financiero, con el tema fiscal en la Unión Europea, y los otros temas que están ahí, bueno, los temas, por ejemplo, de la posición de la Unión Europea en el exterior, cuando hay una serie de retos internacionales, no solo la figura de un Donald Trump, sino lo que está pasando en Oriente Medio, el tema de Siria y algunos otros asuntos globales, como la crisis en Venezuela, ¿no?, que tienen a la Unión Europea, digamos, distraída en varios frentes, y al mismo tiempo tiene que resolver los problemas de casa. Entre las fuerzas nativistas y populistas de la Unión Europea existen grandes divisiones. Italia ejemplifica bien lo que sucede con la alianza de gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, así como las desavenencias entre el primer ministro Giuseppe Conte y Matteo Salvini, quienes se han fisurado por cuestiones migratorias y otros asuntos. Por ejemplo, ni siquiera sus partidos se presentan en la misma coalición electoral europea. Se trata en todo caso de partidos competidores. Inclusive bajo el armazón del tercer grupo más importante dentro de la Eurocámara, el grupo de conservadores y reformistas, en donde comulgan partidos como Ley y Justicia de Polonia o los verdaderos finlandeses, contrastan con otra familia política europea llamada Europa de la Libertad y Democracia Directa, que incluye al Movimiento 5 Estrellas de Italia, el Partido de la Independencia del Reino Unido, UKIP, por sus siglas en inglés, los Demócratas de Suecia y la Alternativa para la Alemania.
Este último, un partido que logró conquistar casi el 13% de la votación total de la Cámara Baja en las elecciones del 2017 en Alemania. También veremos el caso muy específico de las votaciones en Alemania, en Italia, en España, ¿no? Donde los partidos de extrema derecha pues son un factor determinante. En el caso de Francia, por ejemplo, se ha dicho que el partido de Marine Le Pen tendrá el mayor número de votos para el Parlamento Europeo. En el caso de Italia, bueno, la Liga también aportará un buen número de votantes de extrema derecha, y en el caso de Alemania, ¿no? También el Partido Alternativa por Alemania logrará colar a buena parte de eurodiputados en la Eurocámara. Esta unión, por ejemplo, entre Marine Le Pen y Matteo Salvini, lo que han hecho es, no, hay que estar dentro de Europa, pero hay que replantear Europa, ¿no? Ahora, replantear Europa desde su concepción de extrema derecha no es nada saludable, y esto se convierte también, sí, en un reto importante para ver cómo se mueven las fichas dentro del Parlamento. Las previsiones apuntan a esto, pero podría haber sorpresas, ¿no? Hay condiciones para que germinen en ciertas sociedades este tipo de ideas de ultraderecha, yo no llamaría de derecha, de ultraderecha, en el que el movimiento xenofóbico, en el que el movimiento racista, en el que el movimiento de género inclusive se vuelva más exacerbado en Europa. La situación es, a la hora de llegar a las votaciones, si regresamos un poquito al esquema que habíamos comentado, que va a haber posiblemente más de 150 parlamentarios europeos que tienen este tipo de tendencias, ¿qué tanto van a influir en los 75 independientes? ¿Qué tanto van a influir en un momento dado en otros que pudieran de alguna manera tener en sus conciencias sentimientos de ese tipo y que pudieran despertarlos? La extrema derecha ha tenido el problema de que no se entienden entre ellos, y llegaban al Parlamento Europeo y no podían ni siquiera formar un grupo parlamentario porque no tenían una plataforma común a la hora de votar. Si bien se oponen a muchas cosas desde el nacionalismo, fuera de esta idea general del nacionalismo y de esta visión antiélite, hay pocas cosas que los unen. Marine Le Pen, por ejemplo, ha frenado mucho su discurso, digamos, de anti-europeo y de salir de la Unión Europea. Matteo Salvini está muy concentrado en el tema de la migración, como ministro del Interior, y a lo mejor eso a Marine Le Pen no le conviene tanto. Entonces yo veo que hay muchas visiones distintas. Viktor Orbán ahora además tiene una serie de problemas porque a su partido, al Fidesz de Hungría, que es el partido mayoritario en Hungría, el Partido Popular Europeo lo suspendió. Sí. Entonces, claro, él tampoco le conviene que lo saquen del bloque del Partido Popular Europeo para irse con estos otros marginales. Entonces no asiste a la cumbre. O sea, sí hay intentos de llegar a un acuerdo, pero son muy diferentes. Y tienen visiones muy distintas, y también algunos de estos populistas pues, son de izquierda, como mismo Italia, donde gobierna las 5 estrellas junto con la Liga. Son dos partidos que no tienen una agenda en común, más que estar en el poder. Steve Bannon, el autor intelectual del fenómeno de Donald Trump, ha decidido influenciar en la política europea. Mediante una fórmula de colaboración entre el abogado belga Michel Modrikamen, el autor del Brexit Nigel Farage y Matteo Salvini, ellos han buscado deconstruir el orden liberal europeo que se forjó como producto del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es importante comentar que la cumbre de Milán, celebrada el pasado 8 de abril, no dio los resultados esperados. Marine Le Pen y Viktor Orbán no estuvieron presentes. La líder francesa, que rechazó formar parte de un nuevo bloque de partidos de extrema derecha porque solo lo consideraría después de conocer la matemática de resultados. Otro partido ausente de esta cumbre, a la convocatoria de Matteo Salvini, fue el partido español Vox, quien logró conquistar más del 10% de los escaños en las pasadas elecciones del 28 de abril en España, una organización política nacionalista, antimigrante y condescendiente con la dictadura de Franco.
hace 5 años esto hubiera sido un escándalo y probablemente no se le hubiera permitido a semejante personaje actuar de esta manera, pero como ahora su visión parece ser la que está en ascenso y domina en incluso varios gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, pues es difícil también impedirle, ¿no?, que de alguna manera tenga una expresión política siempre y cuando no rebase ciertos límites. Yo me imagino que hay que tener una mano muy fina a la hora de lidiar con un personaje de estos y con cualquiera de estos populistas, porque una cosa es defender la libertad de expresión, que tiene ese derecho, y otra cosa es permitirle organizar una coalición que vaya en contra de las libertades individuales, ¿no? Entonces, bueno, te digo, eso por un lado sí creo que los puede asesorar en cómo utilizar las redes sociales, cómo utilizar los fake news, todo lo que a él le ha funcionado muy bien. Sí, pero ya de ahí a que logre hacer una coalición lo veo complicado nuevamente. Si recordamos la elección en los Estados Unidos, todos decían, va a ganar Hillary, no hay forma que gane Trump. No solo la sorpresa fue que ganara Trump, la sorpresa fue la diferencia con la que arrasó la elección. Entonces, ese es el riesgo. O sea, no podríamos decir que no va a ocurrir cuando hemos visto los movimientos de ese tipo en Europa. La estrategia Trump es dar manotazos en el tablero mundial, ¿no? Un personaje como Bannon lo que trata es justamente de desestabilizar, ¿no? Pero es mucho más fácil desestabilizar lo que ya está más o menos desestabilizado, ¿no? Y es el caso de la Unión Europea, donde ya hay descontentos que se vienen arrastrando, porque ha sido fácil convencer o acercarse a posiciones como las de los países de Europa Central, ¿no? Polonia, Hungría, pues porque también han sido de alguna manera relegados, ¿no? Las decisiones se toman en Bruselas y se toman además entre algunos cuantos, ¿no? Quizá los de siempre. Francia, Alemania y los países de Europa Central y del Este, pues parecieran países de segunda, que no se les toma en cuenta. Y ahora vemos también una consecuencia de esto, de este desprecio a los otros socios que en las votaciones pues significan lo mismo, ¿no? Pese a que los partidos nacionalistas y populistas de la Unión Europea amenazan con conquistar 1/3 del voto ciudadano para verse reflejado en la Eurocámara, las divisiones en estos partidos han sido muchas. Por ejemplo, buscan replicar estos partidos políticos el modelo de Donald Trump en Europa, así como han manifestado serias divergencias en materia de diplomacia y política exterior. Mientras que Matteo Salvini, el líder italiano, busca frenar y suspender las sanciones que se le han propinado a Rusia por la anexión de Crimea en el año 2014 y por haber apoyado el régimen de Moscú a los separatistas de Donetsk y Lugansk en Ucrania, el Partido Ley y Justicia de Polonia, que es otro partido populista de extrema derecha y antimigrante, ha tomado una posición anti-Rusia, anti-Kremlin y anti-Vladimir Putin, sobre todo por cuestiones históricas. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando Marine Le Pen va a visitar a Vladimir Putin. En este sentido, cabe la pregunta si Rusia estará buscando influenciar en el resultado electoral vía la propaganda, la desinformación y las llamadas fake news. Yo creo que sí hay muchas diferencias y que el ascenso del populismo, yo no lo llamaría populismo, llamaría nacionalismo de derecha más o menos extrema, ¿no? Y conservador, porque el populismo ya se ha vuelto así una palabra. Sí, entonces bueno, yo diría que hay eso y hay una visión antisistema que también viene en la izquierda, aguas. O sea, por ejemplo, en Francia no solamente está Marine Le Pen, está también Jean-Luc Mélenchon con Francia Insumisa, que también puede tener un número importante de votos y eso es la extrema izquierda, ¿no? Y en Grecia también tienes un partido de extrema izquierda que está en el gobierno. Entonces, y estamos viendo, por ejemplo, en España Podemos, pues también está a la izquierda del PSOE. Entonces, no solamente están en la extrema derecha los partidos antisistema, pero luego cuando ya están en el poder y tienen que gobernar,
se enfrentan con la cruda realidad. Ellos, lo mismo que negaron en los Estados Unidos de que no tuvieron ninguna participación, ya lo han negado en el caso del contexto del proceso electoral hacia la elección parlamentaria europea. Ya lo negaron. Lo han negado en diferentes momentos y lo van a seguir negando. En el caso de Estados Unidos se resolvió que no hubo una injerencia. Y le quitaron toda la culpa a Donald Trump y dijeron, no, como creen, no fue. Perdón, mil disculpas, señor presidente. Aquí la inquietud es, realmente eso es lo que está ocurriendo. Realmente no hay una injerencia de Rusia, no hay un interés particular en temas de orden económico sobre todo, pero también puede ser en orden político y de otro tipo en lo que ocurra en el resto de Europa, es decir, la Unión Europea. Desde luego que lo hay. Desde luego también ha habido acercamientos con la propia Gran Bretaña, con el interés de que si va a salir, pues la Gran Bretaña necesita tener también un escenario abierto, porque es una nación capitalista, 100%. No se ha logrado esa cercanía, que es lo que se quería desde aquel proyecto de tratado constitucional que fracasó y se descarriló en 2005 y que después, con algunas modificaciones, se convierte en el Tratado de Lisboa. Pues una de las propuestas más importantes era acercar Europa al ciudadano. Creo que esta idea pues no se ha concretado. Creo que la distancia sigue estando ahí y este alejamiento de lo que pasa en Bruselas y lo que siente y piensa y percibe el ciudadano de a pie en la Unión Europea, pues ha sido muy grande. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, como siempre los esperamos todos los martes y los sábados en el canal del Congreso. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.